Quiero compartir la palabra de Dios en esta tarde, que se encuentra en San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4, y dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Les enseñaba por parábola muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído, oiga para oír. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pues, ¿cómo pues entraré en todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de juntos al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto 30, 60, a 100 por uno. Gloria al Señor. En esta palabra, este capítulo, ¿no es cierto?, está hablando el Señor Jesucristo, una enseñanza que hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? ¿Cuánto no escucharon la parábola del sembrador? Siempre hemos predicado esta parábola, pero una de las cosas que yo quiero rescatar, lo leí todo el capítulo, todos los versículos, porque quiero que podamos entender bien la palabra de lo que quiero que usted entienda para poder seguir sirviendo al Señor. En el verso 20, ese versículo está hablando, dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Alabado sea el Señor. La otra vez que
me tocó traer la palabra del Señor, que fue el martes, no, el otro. Yo le hablaba a usted del que se convierte al Señor, el convencido o el convertido, ¿cierto? Todos sabemos que el convencido, hemos sido todos convencidos, ¿verdad? ¿Cuántos han sido convencidos por la palabra? Claro. ¿Qué es lo que quiere decir convencimiento? Algo que hemos escuchado, algo que hemos recibido, lo hemos aceptado tal cual es, ¿verdad? Porque decimos, ese ya fue convencido. Estaba Esteban, creo que Esteban que estaba predicando, que lo estaban juzgando. En este momento no me acuerdo quién era, perdón, por poca memoria que estoy teniendo. Y estaban ahí, estaba frente al juzgado y estaba hablando con uno de los principales que estaba gobernando en ese tiempo sobre Jerusalén. Y le hablaba, ¿no?, del Evangelio. ¿Por qué lo que estaban haciendo? Que se le había prohibido. Le dijo, no queremos que hablen más de Jesucristo. Y ellos siguieron hablando. Y entonces cuando lo llevan a frente al tribunal, él explica de lo que se trataba, de lo que estaba predicando. Entonces le explicó tanto, que al último, creo que fue el juez o el que gobernaba ahí, le dijo, bueno, dice, porque casi me estás convenciendo. La palabra, cuando recibimos la palabra de Dios, lo primero que entra es el convencimiento. ¿Verdad que sí? Si usted va a un trabajo y le dicen, mira, yo te voy a pagar tanto, usted ya lo convencieron. Y usted va por ese trabajo, por ese sueldo, por lo que le prometieron, de lo que tiene que hacer. Y así sucesivamente muchas cosas que nos convencen, si no, no lo hacemos. Alabado sea Jesucristo. La palabra del Señor también hemos sido convencidos primeramente. Porque si no, no hubiésemos seguido el Evangelio. No estaríamos en el Evangelio tampoco. ¿Por qué? Porque me convencieron de que Dios me ama. Cuando yo me convence, ¿qué hago? Busco el amor de Dios. Busco sentir el amor de Dios. ¿Verdad? ¿O no? Me convencieron, o mejor dicho, en la iglesia hay sanidad. Yo tengo necesidad de una sanidad. ¿Qué hago? Vengo a la iglesia, recibo la sanidad. ¿Y qué hace la sanidad? Al ver yo la sanidad, ¿qué me hace? Me convence de que el lugar que estoy, es el verdadero. Y así sucesivamente, la palabra me va convenciendo en todo lo que yo necesito escuchar. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? En la parábola que hemos leído, dice que sale el sembrador, siembra, una cae en el camino, otra cae en el pedregullo, otra cae entre medio de las espinas y otra cae en buena tierra. Uno viene, el primero se lo come las aves, el segundo viene el sol, las quema, el tercero el espino lo ahoga, pero el cuarto dice que cae en buena semilla, en buena tierra, y esa da el fruto. Ese es el que la palabra entró, la tomó y está dando fruto. El fruto de que Dios nos está dando de parte de Él. ¿Usted tiene parte de Dios en su vida? Claro, tenemos parte de Dios porque ha venido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Sí o no? Haga de cuenta que estoy tomando un examen. No está el apóstol, pero yo no voy a tomar su lugar para enseñarle. Entonces, voy caminando en el camino del Señor y cada enseñanza, cada prédica,
me va convenciendo, tengo más certeza de lo que estoy escuchando de Dios. ¿Por qué? Porque entró el convencimiento en mi vida. Estoy convencido de que Dios sana, estoy convencido que Dios multiplica, estoy convencido de que Dios me ama, estoy convencido que Dios me puede dar visión, estoy convencido de muchas cosas. De lo que ocurre en la iglesia, en el mover de la iglesia, ¿verdad? Ahora, una de las partes que nos cuesta de convencernos es que Dios nos use a nosotros. ¿Verdad? Quedaron mudos. Usted no está convencido que Dios lo puede usar. Usted no tiene certeza de que Dios lo puede usar. Ahora, ¿en qué va? Pastor, pero yo estoy sirviendo al Señor. Sí, usted está viniendo. Una de las cosas que yo siempre enseño y digo, usted cuando viene a la casa de Dios, usted no está sirviendo a Dios. Usted se está sirviendo de Dios porque Dios le da palabra para que usted crea en Él y sea bendecido. Ahora, cuando usted viene a hacer las cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, a limpiar, a acomodar, a hacer todo lo que se hace en la iglesia, usted sí está sirviendo a Dios. Pero hay otro nivel de que Dios quiere que usted esté convencida. Es que sobre usted está el Espíritu Santo. Convencer y ya creer. Alabado sea Dios. Yo creo que tengo el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que tienen el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Ahora, lo que no tienen el Espíritu Santo, ¿por qué no lo tienen? ¿Por qué no ha venido sobre usted el Espíritu Santo? ¿Por qué no ha descendido el Espíritu Santo sobre usted? ¿Usted está convencido que el Espíritu Santo puede venir sobre usted? ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Ahora usted tiene que buscar al Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque es necesario que el Espíritu Santo esté sobre mi vida. Y no solamente sobre mi vida, sino dentro de mí. Y usted va a decir, ¿y pero cómo va a entrar el Espíritu Santo? No sé, pero Él tiene que estar dentro de mí. Por eso Él dice que nosotros somos el templo. ¿No dice así la palabra? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir un templo? Un lugar donde habita las cosas de Dios. ¿O no? Entonces, yo soy templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Me enseña la palabra que yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo tiene que estar dentro de mí. Alabado sea Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre mí y sobre la iglesia, ya el Espíritu Santo somos todos uno. Amén. ¿Usted cree que somos uno? Porque es uno el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Quiero compartir otro versículo bíblico, otra porción de la palabra, que se encuentra en Primeras de Corintios, en el capítulo 12. Y dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones
espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, si os extraviaba, llevaos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular como Él quiere. Amén. ¿Cuándo viene? ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice el verso 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesucristo. Pero nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Cuando nosotros entramos en el camino del Señor y hemos sido convencidos por el poder de la palabra, por el poder de los hechos que están ocurriendo, viene lo siguiente, la enseñanza y la insistencia de todo pastor, que usted reciba el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo entre en usted. ¿Por qué es necesario que entre? Para que nosotros podamos dejar de ser hombres comunes, como dice Pablo, hombres que no conocían a Dios, o gentiles. Cuando empieza el capítulo dice, no sean como los gentiles, que eran llevados a ídolos para adorar, ídolos, estatuas, ídolos como nos llevaban antes. Ahora, somos hijos de Dios. Nadie puede llamar a anatema. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? Es una maldición. Usted no puede maldecir a Jesús. ¿Por qué? Porque ahora usted conoce a Jesucristo. Usted sabe que es santo porque ha sido convencido que Él fue a la cruz, que Él llevó nuestros pecados, que Él nos lavó, que Él intercede delante del Padre, que Él se ha de manifestar en nuestras vidas. Ahora Pablo enseña a la iglesia de Corintios, le está enseñando lo que necesita la iglesia para hacer la obra de Dios. Pablo enseña en lo que estamos leyendo de que hay un solo espíritu, pero está en todos nosotros. Que si nosotros vamos en el capítulo 5 de Romano habla, Pablo le enseña a los romanos que es necesario, porque en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está dentro de la iglesia, somos uno, somos un cuerpo. Porque el Espíritu Santo nos va uniendo, nos hace una sola criatura. Jesucristo le dijo que Él se iba, pero su cuerpo quedaba. Pablo le habla a los romanos que somos un cuerpo, que nos necesitamos todos, que no todos hacemos lo mismo.
que uno es oído, otro es nariz, otro es mano, otro es pie, pero somos necesarios en el cuerpo. Que cuando uno se lastima, todo el cuerpo se duele. Nos enseña así la palabra, ¿verdad? ¿Usted se duele cuando su hermano está triste? ¿Usted se duele cuando su hermano se va? Claro, porque ¿a quién no le duele cuando le sacan una uña? Y ya no está más la uña y nos duele. Alabado sea Dios. Pero vuelvo a lo que quería llegar. Otros días yo le hablaba y yo le puse una ilustración de cuando Jesús convirtió el agua en vino. Cuando Jesús convirtió esa agua en vino, Jesús le dijo: tráigame agua, o mejor dicho, la madre de Jesús, María, le dijo: traigan agua y llenen las tinajas y llenen todo lo que encuentren, llénenlo. Y trajeron esa agua, dejó de ser agua para convertirse en vino. Lo mismo, casi líquido, pero distinto. Distinto. Más sabroso el vino, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta el vino? A nadie le gusta el vino. Bueno, no levante la mano si no quiere, pero sé que a algunos les gusta el vino. A mí también. Por gustarme el vino no quiere decir que soy un perdido en el vino. Jesús, ¿para qué habrá convertido el agua en vino? Alabado sea Dios. Pero ya era distinto. Era un líquido que todos querían beber y querían rebalsarse de ese vino. Porque era distinto, ya no era agua, ya era vino. Nosotros hemos sido convencidos, pero tenemos que convertirnos ahora. ¿Quién nos convierte? El Espíritu Santo. ¿Nos convierte en qué? En Jesucristo. Porque somos el cuerpo de Jesucristo sobre la faz de la tierra. ¿No dice así la palabra? Somos el cuerpo de Jesucristo sobre la faz de la tierra. ¿Dónde está la cabeza? Que es Jesucristo. Está en el reino de los cielos. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por nosotros allí al Padre. ¿Se acuerda que él dijo en una oportunidad? Dice: no tengo dónde posar mi cabeza. Claro, si todavía la iglesia no estaba. Recién él estaba anunciando el evangelio para que se convirtiera y naciese y floreciese la iglesia, su cuerpo sobre la faz de la tierra. ¿Por medio de quién hizo Jesucristo los milagros? ¿Por medio de quién? Nadie sabe. Por medio del Espíritu Santo. Por medio de Él hizo todo lo que hizo, por medio del Espíritu Santo. Por eso Él le dijo a sus discípulos: yo no me puedo ir antes, pero cuando yo me vaya, dijo, yo no puedo darle al Espíritu Santo, pero cuando yo me vaya, lo voy a enviar para que esté con ustedes. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos da gozo, nos da alegría. ¿Qué más? ¿Hay más? Gozo, fortaleza, nada más. Paz, ¿qué más?
Eso es lo que nos da. Dice en el verso 6, el 4. Y ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué es lo que es un don? Porque tenemos que saber qué es la palabra don. Don Pascusi, don caballero, don valor, don. Es un don. Bueno, pero dice un don. Es un regalo. Es un regalo. Es un regalo de Dios para nuestras vidas. Para tu vida. Pero viene por medio del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Ahora hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero en cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagro. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. Y a otros, diversos géneros de lengua. Y a otros, interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartido a cada uno en particular como Él quiere. ¿Usted está entendiendo lo que Dios nos ha dado? ¿Usted está entendiendo lo que hay dentro de usted? ¿Entiende? Alabado sea Jesucristo. Por eso digo que muchos somos convencidos, pero no somos convertidos. Y usted me está diciendo, ¿qué me está diciendo el pastor? Porque el convertimiento lo trae el Espíritu Santo. Usted me dice que tiene el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Volvemos al capítulo anterior, en Marcos capítulo 4. Dice el Marcos capítulo 4, en el verso 20, el último que leímos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. A 30, a 60 y a 100 por uno. ¿De qué está hablando? De un grano. De un grano. Cuando ese grano muere, se convierte en una planta. Porque ya no es el mismo. Ya murió. Alabado sea el Señor. Y cuando Él murió, de Él
nace y da fruto. Una nueva planta. El grano viejo murió, ahora nace uno nuevo. Y nace para dar fruto. Y empieza en 30, convencidos de que Jesucristo es nuestro Señor, convencido en la palabra. Sabemos que en la casa de Dios ocurren muchas cosas hermosas que suplen nuestras necesidades. Suple lo que yo necesito. Y es como cuando nace el primer amor en Jesucristo, ¿vio? Queremos hacer todo. Queremos que todos los dones estén en nosotros. Queremos que el Espíritu Santo nos transforme. ¿Cuánto quieren que el Espíritu Santo los va a transformar? El Espíritu Santo nos va a transformar siempre y cuando nosotros le digamos: transfórmame. Cuando nosotros le decimos: Señor, yo he creído y que tú estás en mí y yo quiero ser como Jesucristo. Yo quiero ser como mi Señor. Yo quiero ser como los apóstoles. ¿Cuántos quieren ser como los apóstoles? No, pastor, porque los apóstoles la pasaron fiero en aquel tiempo. Los perseguían, los mataban, los encarcelaban. ¿Pero qué hicieron ellos? Primero fueron convencidos. Ellos fueron convencidos, siguieron a Jesucristo. Estuvieron con Él. Pero muchos fallaron. Siempre vio que le damos siempre al pobre Pedro. Pedro lo negó, Pedro se puso para que no fuera a la cruz. Pedro le preguntó qué iba a hacer con el que se recostaba en su pecho. Pedro hacía esto, Pedro era aquel. Pero Pedro, cuando fue convertido al Señor, cuando entendió que el Espíritu Santo vino para dar testimonio y glorificar a Jesucristo, fue el primero que se paró delante de toda una multitud. Y por la palabra que él dio, se convirtieron 5,000. Un Pedro transformado de hombre a un hombre de Dios, que no le importó que lo encarcelaran, que él sabía que cuando estuviera en la cárcel, él iba a clamar a Dios. Lo encarcelaron, lo pusieron en el fondo de la cárcel allí, lo engrillaron y pusieron 2 custodios al lado de él. ¿Qué hizo Pedro? Lloró, pataleó, maldijo a Dios, se volvió contra Dios. ¿Qué hizo Pedro ahí? Lo leyeron, lo estudiaron. ¿Qué hizo? Alabó, adoró a Dios, exaltó la gloria de Dios, no le importaba morir. Estaba dispuesto a morir por Jesucristo, porque él amaba al Señor, porque él lo llamó Señor. La palabra dice que nosotros llamaremos Señor por medio del Espíritu de Dios. Usted me va a decir: Señor, pero yo lo llamo todos los días Señor. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Señor? ¿Usted sabe? La palabra Señor quiere decir alguien que está sobre usted y tiene toda su voluntad sobre su vida.
usted no tiene voluntad sobre él. ¿O no? ¿Cuántos están bajo patrón? Y cuando el patrón le dice, tienes que hacer esto, y usted no le dice, a mí no me gusta. Yo no lo quiero hacer. Manda a otro. ¿Usted le dice así a su patrón? Yo no voy a ir a trabajar hoy. ¿Usted le dice así a su patrón? No. Usted murmurará, usted se quejará, pero lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ese es su Señor. Él está gobernando su vida en ese momento. Usted no puede tomar decisiones. Por eso las palabras que él enseñaba, Pablo le enseñaba, le decía, usted puede decirle, Señor, cuando tenga el entendimiento que el Espíritu Santo le da. Cuando el Espíritu Santo le va a decir, usted le va a decir, Señor, ¿qué va a decir? Señor, haz de mí lo que tú quieres hacer. Envíame a donde tú quieras que vaya. Haré lo que tú quieres que yo haga. Y eso es, sí, Señor, porque no tengo voluntad. Porque tú estás gobernando sobre mi vida. Por eso, por el Espíritu Santo, diremos Señor a Jesús, a Jesucristo. Alabado sea Dios. Entonces, la iglesia, y este es el tiempo que el apóstol está insistiendo, que nos está enseñando, que está instando, de que se tiene que levantar una iglesia poderosa, una iglesia en lo sobrenatural, una iglesia que se manifieste en lo sobrenatural. ¿O usted se cree que lo que hemos leído es solamente para los apóstoles y para los pastores? No, porque formamos un cuerpo. Formamos el cuerpo de Cristo. Porque necesitamos que en la iglesia, porque porque es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Sabe lo que es la palabra de sabiduría? De interpretar, de enseñar, porque viene por el Espíritu de Dios. Trae la revelación de Dios. La revelación que aún no se nos ha revelado, y es el tiempo que Dios ha dispuesto, la revelación de su palabra. Pero eso es cuando nosotros vamos creciendo, cuando estamos dando el fruto el 60%. Cuando ya le hemos dado a Dios el 60%. Cuando el agua, cuando dice en Jeremías, o no me acuerdo, en el libro, que sale el agua debajo del templo, por la puerta del templo, que es como un río, que primero llega a los tobillos, después llega a la rodilla, después llega a la cintura. Y cuando ya llega a la cintura, ya es casi imposible caminar. Y ahí es cuando ya vamos sin fuerzas humanas. Necesitamos la fuerza, una fuerza sobrenatural. Y esa es la manera con que Dios quiere que nosotros vayamos creciendo. Es el deseo de Dios, no del apóstol.
no de los apóstoles, no de los pastores. Es el deseo de Dios. Es lo que Dios ha repartido, es el don que Dios nos ha dado. Es lo que está dentro de ti. Es eso. Es el don de que cuando habla alguien en lengua y interprete que está diciendo el Señor por esa palabra que está oculta, que tiene que haber alguien que la interprete. Está en ustedes. Está en mí. Pero no todo lo tenemos. Dice que es repartido según. ¿A quién quiere el Espíritu dárselo? Al profeta. ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los que hacen sanidad? ¿Dónde están los que tienen discernimiento de espíritu? ¿Dónde están? Están acá adentro. Están ustedes. Está en mí. No está en otro lugar porque en otro lugar no está. Está en usted. Porque en usted está el Espíritu Santo. Ahora, si usted no le damos crecimiento, no puede crecer. Si nosotros decimos, Señor, ayúdame a dejar la blasfemia, ¿cuántos dicen mala palabra? Yo cuando vine al Señor no fumaba, no me drogaba, no era mujeriego, no timbiaba, no iba a los bailes. ¿Qué más tenía? ¿Qué hermosas cualidades tenía? A ver. No era pendenciero. A ver, ¿qué más era? Era un santo. Pero decía mala palabra. Mi boca era una cloaca. Blasfemaba contra Dios. Era muy autoritarista. Gritón. Insulto. Degradación a los demás. Ofender a los demás. Eso lo sabía yo y lo sabía mi esposa y yo era. ¿Qué más quiere? Un hombre que no fuma, un hombre que no bebe, un hombre que no se droga, un hombre que no timbea, un hombre que no va a los bailes, un hombre... Pero era un hombre blasfemio. Un hombre gritón. Así que yo no tenía problema de alcohol, así que ese mandamiento no era para mí. Pero cuando llegué al punto que decía la palabra, los gritones no entran al reino de los cielos. ¡Epa! Habrá que pelear con esto entonces. ¿Y usted sabe lo que me costó? Si no era por el Espíritu Santo, no lo hubiese logrado. Mi boca, mi vocabulario era muy feo, muy blasfemo contra Dios. Pero fui cuando entendí la palabra y quise
cuando nació en mi corazón por el Espíritu Santo que quería ser pastor, no que quería, que el Señor sembró en mi corazón. Entonces empecé a decirle, Señor, pero me tienes que ayudar. Me tienes que ayudar porque esto está en mí. Quiero dejar de gritar. Quiero dejar de decir malas palabras. Quiero dejar de blasfemar, Señor. Quiero, Señor, no ser como soy. Porque quiero servirte. Y quiero que el ministerio que tú pones en mi vida, quiero que sea de testimonio, Señor. Señor, dame la fuerza cuando viene el tentador para tentarme. Señor, quiero que tú tomes mi vida, porque estoy dispuesto a servirte. ¿Me entiende? Entonces nos vamos transformando de un hombre común a un hombre lleno del Espíritu Santo. De una mujer común a una mujer de Dios llena del Espíritu Santo. Porque si no, hermanos, hermanas, Dios nos va a quitar. Nos va a quitar. ¿Qué nos va a quitar? Lo poco que tenemos. Porque hemos sido llamados y hemos sido escogidos. ¿Sabe lo que es ser llamado, no? Ay, vení. Como le dijo el Señor a Mateo. Ay, vení, deja todo eso y vení. Seguime. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y se fue con el Señor. Pedro, vení. Párate que voy a saludar. Vení para acá. Vino Pedro. ¿Y cuántos hermanos? ¿Cuántos? Ninguno vino con Pedro. 2. Vinieron con él. Yo les voy a decir al apóstol que ustedes no saben. Que vuelva de vuelta que vuelva, le voy a decir, apóstol, mira. Claro, no está el apóstol, no hay problema, ¿sí? El problema va a venir cuando venga. Porque ellos fueron a ver, ¿sabe qué? Pedro y los hermanos, ¿a quién me han seguido primero? No me van a decir que no saben. ¿A quién iban? ¿Detrás de quién primero? Aleluya, uno contestó. Claro, iban detrás de Juan el Bautista. Porque ellos eran seguidores de Juan el Bautista. Pero cuando conocieron a Jesús, se quedaron allí escuchando las enseñanzas y se maravillaron y se fueron. Pero otro día vino Jesús y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se sentó en la barca de Pedro, y le dijo: ponelo un poquito más adentro del río. Y de ahí predicó y de ahí se convirtió Pedro, seguidor de Jesucristo. Un hombre que estaba siendo convencido.
Porque un hombre que se convirtió a Dios se transformó cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Y tomó y enfrentó, porque tenía un poder sobrenatural sobre él. Sintió el poder, sintió el impacto, sintió la conversión, sintió la necesidad. La necesidad de predicar el Evangelio para que los perdidos, para que las personas que estaban perdidas se convirtiesen a Jesucristo. Para que los pecadores se convirtiesen a Jesucristo. Para que los que lo necesitaban, Él iba y le predicaba de Jesucristo. E iba abriendo iglesia. Alabado sea Dios. El Pedro que no comía nada si no era santificado. Y un hombre común, pero que oraba y que ayunaba y que daba limosna, que era Cornelio, que no era un apóstol, uno que había conocido y que tenía necesidad de escuchar la palabra de Dios, y que se le apareció un ángel y le dijo: envía por uno que se llama Pedro, que él va a venir y les va a enseñar. ¿Quién era que se le apareció? Un ángel. ¿A quién? A un hombre que oraba, que ayunaba y que daba limosna, y que era conocido por todo el pueblo. Y no era un cristiano, pero era uno que había creído. Y le estaba predicando a sus parientes, le estaba predicando a sus amigos, pero no sabía, no entendía. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo llamó a Pedro. Pedro, que estaba en ayuno en la azotea, que estaba viendo una visión que descendía del cielo, un paño que traía todo lo que él no quería comer, todo lo que estaba prohibido para comer un judío. Y Pedro dijo: no, Señor, en mi boca jamás entró nada inmundo. Y el Señor le dijo: Pedro, lo que yo santifico no es inmundo. Está bien, Señor. Y dice que el paño se volvió a elevar. Entonces le dicen: Pedro, hay 3 varones que te buscan. ¿Quiénes? Te mandan a buscar, que tienes que ir a Cesarea. Tienes que ir a predicarle. ¿Pero quién lo envía? Den testimonio. Y los 3 que fueron dieron testimonio de la visión que había recibido Cornelio. Porque ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro le dijo, se le apareció el ángel antes. Y le dijo: Pedro, van a venir a buscarte. Tienes que ir a un hombre, porque te manda a llamar, porque es un hombre que ha agradado a Dios. Que su oración, su limosna, está todo en la presencia, que es agradable a Dios. Qué maravilloso es cuando un hombre o una mujer recibe y están llenos del Espíritu Santo. No necesitan la palabra, necesitan que el Espíritu Santo, los ángeles se le aparezcan, porque Dios lo va a enviar. Porque es el Espíritu de Dios que está dando crecimiento. Es el Espíritu de Dios que quiere que tú te levantes, que creas, que si estás convertido al 30, que des un fruto del 60, para que después des un 100. Es para que la iglesia crezca. ¿Usted quiere que la iglesia crezca? Entonces empiece a buscar a Dios. Llénese del Espíritu Santo de Dios, y Dios le mostrará al apóstol:
He levantado una profeta, he levantado a un discernimiento de lengua, he levantado, estoy levantando en la iglesia a los que han recibido los dones. Porque es necesario que en esta ciudad conozcan una iglesia con dones y ministerios. No una iglesia solamente de palabras. Pero no depende de los pastores, no depende de los apóstoles, depende de cada uno de nosotros que entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Con cada uno de nosotros. No importa de quién eres. Porque Dios te llamó. No te llamó el apóstol Fabián. Ni el apóstol Galvirela. No, ellos no te llamaron. Dios te trajo. Dios te buscó. Dios te limpió. Dios te dio de su Espíritu Santo. No fue ninguna iglesia, ninguna dominación, ningún pastor, ningún apóstol, nadie. Porque somos todos siervos de Dios. Y estamos bajo la unción de Dios. Todo. No los pastores solamente, ni los apóstoles solamente, sino toda la iglesia. Porque ha sido derramado el Espíritu Santo sobre todos nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen las pruebas, las luchas. ¿Qué pasa, hermano? Por eso te pregunto, ¿te has convertido a Dios? ¿O estás convencido solamente? Yo no te voy a juzgar ni te voy a examinar. Solamente traigo la palabra de Dios para que tú la medites, para que tú la compares, para que tú hables con Dios, para que tú decidas cuánto le vas a dar a Dios, cuánto le estamos dando a Dios. Depende de mí el tamaño de Dios. De mí. Si tengo un Dios chiquito, y bueno, la voy a tener que pelear fuerte. Pero si tengo un Dios grande, Él va a pelear por mí. Ponte sobre tus pies. Y dale gracias a Dios. Por su amor y su misericordia. Dale gracias a Dios porque Él te quiere hablar. Dale gracias a Dios porque Él en esta tarde te dice: fortalécete en mí, porque nadie te va a dar lo que yo te voy a dar. Nadie puede darte lo que yo puedo darte. Nadie te va a enseñar lo que yo te puedo mostrar. Nadie te va a usar como yo puedo usarte. No importa la edad, quién eres, no importa, porque yo te llamé. Yo te llamé. Yo te limpié. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo. Donde tú vayas, yo estoy. Donde tú te escondes, yo estoy. Estoy en tus pensamientos.
Estoy en tus decisiones. Estoy en tus palabras. Cuando tú abras la boca, yo ya sé lo que vas a decir. Porque yo soy el Dios omnipresente. Yo estoy en todo lugar. Y de mí nadie se esconde. Porque soy Dios. Y tú sin mí no eres nada, dice el Señor. Tú sin mí eres un trapo de inmundicia, gusano de Jacob. Alabado sea su nombre. Tú sin mí no tienes vida. Por eso yo te amo. ¿Me amas?, dice el Señor. ¿Me amas? La misma pregunta que le hizo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas? ¿Me amas? Iglesia, ¿me amas? Si me amas, búscame. Búscame. Porque yo quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo. Así como hablé con mi siervo Job. Yo quiero hablar contigo. Pueblo mío, te estoy esperando. Te llamé porque te necesito. Te llamé porque te necesito. Por eso estás aquí. ¿Pero qué me has dado? Para que yo ponga en ti mi don. ¿Qué me has dado? Para que yo ponga mi don en ti. Ese don que anhelas pero no lo puedes alcanzar. ¿Por qué no me entregas todo? ¿Me puedes decir, Señor? ¿Me puedes decir, Señor? Hijo mío, hija mía, te amo como nadie te amará sobre esta tierra. Nadie te amará como yo te amo. Por eso yo quiero hablar contigo. Padre, te doy la gloria, porque tuya es la gloria, Señor. Tuyo es el poder, pero más grande es tu amor y tu misericordia para con nuestras vidas. Te agradezco, Dios mío, porque tú eres nuestro Dios y eres mi Dios. Ministra a tus hijos, Señor, Espíritu Santo.
Ministra a mi hermano, a mi hermana. Ministra mi vida, Señor. Yo necesito de ti. Necesito tu unción, Señor. Yo necesito de tu fuerza, Señor. Espíritu Santo, yo necesito de tu fuerza sobrenatural. Yo necesito de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, por darnos de ti, Señor. Gracias te doy, poderoso Señor y Dios eterno. Gracias. Amén y amén.